Este, gracias, gracias. A todos, mis saludos nuevamente a todos ustedes, estimados estudiantes del cuarto secundaria pre-1 del Colegio Juan Croniqueura Apu. Hoy día cerramos este fin de semana, esta semana complicada, muy bien, pero vamos a cerrar toda la semana y trabajando un tema que es de mucho interés conocerlo, porque no sé si te has preguntado alguna vez por qué otros países están más avanzados, desarrollados que nosotros, por qué otros países se ven que tienen una mejor organización, por qué otros países en el mundo, cerca del Perú y algunos más lejanos, están en un nivel más arriba de desarrollo social, económico, hasta militar. ¿Por qué razón? Porque hay países en el mundo que dentro de sus doctrinas políticas, independientemente de quién gobierne, ya sea autoridades de derecha, centro, izquierda, el país entero, el Estado como tal, tiene una visión geopolítica. La geopolítica es un elemento importante en el orden, en el gobierno, de cómo se dirigen las políticas dentro de un país. Geopolítica. En el Perú se intentó en un momento, se intentó en los años 70 en el gobierno militar de Velasco Alvarado. Yo sé que para muchas personas Velasco Alvarado tienen opiniones, ¿no? Negativas y positivas, ¿no? Y mayormente los medios de comunicación dicen una opinión negativa de Velasco, ¿no? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? No sé. Y hay gente como nosotros que somos del barrio, del pueblo, nos queremos las barbaridades que dicen los medios de comunicación y sus lacayos, que son los periodistas. ¿Por qué razón? Pregunto a todos ustedes, por el chat, ¿de qué viven la televisión, la radio? ¿De qué viven ellos? ¿De qué viven? ¿De qué billete? ¿De dónde viene su billete? Financiamiento económico, ¿de dónde viene? De la publicidad, la publicidad. Y pregunto, ¿la publicidad de quién? ¿A quién auspicia? Empresas, de alimentos, hoteles, de industrias, etcétera. Grandes empresas, muy bien, exactamente. Entonces, como las grandes empresas ponen su publicidad porque es cara, en la televisión, en la radio, estas grandes empresas obviamente tienen que cuidar naturalmente sus intereses. Y por esa razón, la prensa nacional, por lo general, la prensa nacional, no es imparcial. No, porque la prensa, por lo general, ofrece una opinión y defiende los intereses de las grandes empresas, porque de eso viven. Viven de eso, de la plata que las grandes empresas pagan los canales para poner su publicidad. Y como el señor Velasco Alvarado fue un militar que ingresó con golpe de Estado por un acto de corrupción, porque eso es lo que nos dice la prensa, ¿no? Por un acto de corrupción sacaron al presidente Belaúnde y entró el gobierno militar, ¿ah? Eso no dicen, ¿no? Y el gobierno de Velasco tuvo una posición bastante contraria a los intereses de los grandes empresarios, pues, ¿no? Y por eso recuerda que hubo la reforma agraria, la expropiación de petróleo, qué sé yo. Es historia, ¿no? Porque Velasco Alvarado, con sus defectos, porque tuvo defectos también, y virtudes, lo que intentó en el país es desarrollar una visión geopolítica del Perú. Es decir, no se va, el Perú no debe ser visto otra vez, o nunca más debe ser visto, como un país débil, un país que agache la cabeza, un país que diga chicheñor al imperio norteamericano, un país que sea débil frente a nuestros países vecinos. Así es, un país en donde el pueblo sea propietario de sus riquezas. Ahora, hay aquí que hubo también defectos, hubo errores. No fue perfecto, ¿ya? No, repito, ningún gobierno es perfecto, tampoco lo fue de Velasco.
pero al menos intentó recuperar los recursos naturales para la población peruana. Para cómo se haya hecho es otra cosa. Inclusive militarmente hablando, Velasco Alvarado recuperó un lugar de respeto en el Perú en Sudamérica. Así es. Durante el gobierno de Velasco Alvarado se compraron aviones, tanques, cañones, obuses, defensa antiaérea, barcos de guerra, submarinos, lo más moderno de la época. ¿Y para qué? Primer objetivo, geopolítico, el Perú en aquella época. Demostrar que es un país fuerte en la región, que ningún país ose otra vez faltarnos al respeto invadiéndonos, como lo ha pasado siempre en la historia, y quitarnos más territorio de lo que hemos perdido, porque tenemos la capacidad militar para defendernos, para golpear duro. Y dos, se rumorea, eso no está confirmado, pero se rumorea que también había una intención del gobierno de Velasco hacer recuperar Arica y Tarapacá, recuperarlo, ¿no? Bueno, al fin y al cabo no sé yo, porque todo un rollo, al final Velasco se enfermó, se murió, entró Bermúdez y todo eso se congeló. Pero ese armamento moderno, mayormente de la fabricación soviética de la época, de tanques, portarropas, obuses, cañones, defensa antiaérea, barcos. Los submarinos eran alemanes y los barcos eran italianos, son italianos, de última generación de la época. Entonces no tenían el respeto para respetarnos como un país fuerte en la región. Esa es una posición geopolítica. Así es. Una de las tantas formas de un objetivo geopolítico de un país. Mostrarnos como fuertes, como poder disuasivo. Así es. Entonces, y desde aquella época, desde 1970, aún tenemos los mismos tanques, los mismos cañones, los mismos obuses, la misma defensa aérea, las mismas fragatas, los mismos submarinos. ¿Cuántos años han pasado desde 1970 hasta la actualidad? 50. Así 51. es. 50, 51 años por ahí. Pregunto, ¿tú crees que aún esos tipos de defensa nacional se debe mantener o ya se debe que actualizar? Tiene que actualizar ya. Claro. Ahora, pero ¿cuál es la forma responsable para actualizarlo? ¿Gastar toda la plata del Estado en comprar armas nuevas en todas las armas o hacerlo de forma gradual? Gradualmente. Gradualmente, porque Perú tiene otras necesidades. Tiene que haber, el Estado peruano ve por temas de salud, educación, carreteras, etc. Tienen tantos gastos que tiene el Estado peruano y tiene tantas necesidades que tiene que también la defensa modernizarla de forma gradual, por partes. Por partes. Ya se empezó con unas pequeñas cosas ya, ¿no? Sobre todo de temas logísticos, ¿no? Logísticos y defensivos, ¿no? Pero ahí tiene que ir poco a poco, se tiene que reemplazar. Así es. Porque si nos comparamos con los países de la región, si nos comparamos con Chile, por ejemplo, Chile en tecnología militar nos lleva mucha ventaja, mucha ventaja. Así es. Entonces, y Chile no es que digamos nuestro enemigo, no es nuestro enemigo, ¿no? Pero sin embargo, uno no debe confiarse, confiarse. O sea que siempre hay que ser desconfiado. Siempre hay que estar prevenidos, así es. No para atacar, sino para disuadir. ¿Y cómo disuadir? Es como si te vas a pelear con una persona más grande, más musculosa que va al gimnasio y se ve artes marciales mixtas. Pregunto, ¿te mechas con esa persona o tú lo hablas nomás? ¿Qué haces tú? ¿Te lo mechas o le conversas? Para evitar. Claro, conversa, disuades, pues. ¿Por qué? Porque sabe que el otro con la pinta te va a sacar la mugre, pues. Te va a sacar la mugre, te va a tirar al suelo, pues. Bien.
el otro sin golpearte, ya cuenta que ya te da respeto. Para eso sirve la defensa. Y la geopolítica es parte de esa defensa. Pero también el hilo económico, en el hilo también de la nación. Qué tan identificado y fuerte está el espíritu nacional. Aquí conocemos algunos términos importantes. Términos. La palabra geo tiene que ver con el espacio geográfico, donde hay recursos naturales favorables para el crecimiento del país y también incluye al ser humano, ¿no? A la población nacional. Y la política es la capacidad de tomar decisiones para dirigir el país. Entonces, cuando usamos o fusionamos palabras geo y política, que es decir, como en los estados, como las autoridades, como los gobernantes toman buenas decisiones sobre el uso adecuado, soberano de nuestros recursos para tener un crecimiento y poder tener un verdadero dominio dentro de nuestro país y consolidarnos en la nación como un país respetable. Por esa razón, cuando hablamos de geopolítica, es, está más vinculada con la política que con la geografía. Es una disciplina política que va a estudiar la influencia que tiene el medio ambiente, el espacio geográfico, ¿para qué? Para la vida y la influencia de los estados. Por esa razón, en historia hay guerras, pues, porque en las guerras, ¿qué es lo que se busca conquistar? ¿Solo tierras? ¿Solo mares? ¿Solo aire? No, son los recursos que hay ahí para sacarle provecho y generar desarrollo en cada país. Por eso hay guerras. Por ejemplo, en la actualidad, en el mundo, ¿cuál es el recurso más valioso como recurso natural en la Tierra y buscado por las potencias mundiales? ¿Cuáles son? Litio. Petróleo. Petróleo, y el petróleo es uno que mueve la industria, y ahora últimamente el litio, cholo, el litio. ¿Y por qué el litio se está viendo en algo tan importante? Las Para baterías. hacer baterías. Cableado. Baterías, claro. No se viene de celulares, computadoras, también de qué? De automóviles, y poco a poco se va a dar más uso como una fuente de energía que va a reemplazar a los combustibles fósiles, el litio. Y adivina, en Sudamérica, ¿cuáles son los países que tienen más litio en Sudamérica? Bolivia y Perú. Bolivia y Perú. Bolivia y Perú, papito lindo. Y pero Bolivia ya lo está aprovechando. Bolivia ya lo está sacando provecho. Y está vendiendo Bolivia litio, porque sabe que su gas se va a acabar, que tiene litio. Y no solo eso, sino que Bolivia quiere incursionar, quiere aprender de otros países más desarrollados cómo se puede producir baterías o compuestos relacionados con el litio. Están conversando con grandes empresas transnacionales de tecnología de punta para fabricar las partes de sus productos que tenga el litio Bolivia. Están ganando ellos, están ganando. Así es. ¿Y Perú cuándo? Claro, por eso con valor agregado, correcto, mi estimado Danjur, para que ellos ganen más. Que no lo fabriquen nosotros, sino nosotros queremos fabricar los bolivianos, para hacer parte para esos países. Bien. ¿Alguien sabe en dónde está el presidente Castillo hoy día? En Camisea. No, ¿dónde está el presidente Castillo ahorita? ¿Dónde está ahorita Castillo? El En profe. Cusco. No, ya no está en Cusco ya. Ahorita, el profe Castillo está en Bolivia, junto con todo el gabinete. ¿Y qué crees que han ido a Bolivia? ¿Para qué? ¿Para hacer turismo? Estudiar. ¿Estudiar? ¿No? Se ha ido a conversar con el gobierno boliviano Comercio. para establecer lazos estratégicos. ¿Para qué? Aprender las cosas buenas que se puede sacar de Bolivia, que es el uso y la masificación del gas y también del litio. Así es. Uno creía que Bolivia no tiene nada que ofrecer. Mano, entonces, para las personas que también escuchan aquí, los padres de familia, Bolivia es el país en Latinoamérica que ha tenido los mayores crecimientos económicos en los 20 años. Y eso no dice los medios de comunicación, pues eso no dice diario gestión, pues, del comercio.
que ha financiado la corrupción. Eso no dice, pues. De que no te guste su tema de su presidente, que no te agrade, que no te caiga Evo Morales, sí, pero no nos puede caer el tío Evo, pues, pero las cosas son diferentes en Bolivia. Así es, correcto. Se están mascando, y eso, relación que hace, esta relación bilateral entre Perú y Bolivia, para sacar lo bueno, no lo malo, sino lo bueno que están haciendo ellos, para adaptarlos a la realidad peruana, está bien. Y hay que hacerlo con Bolivia, y hay que hacerlo con Chile, y hay que hacerlo con Colombia, hay que hacer con varios países, acercarnos para saber y aprender algunas cosas que en ellos están funcionando y adaptarlo al país. Aquí un detalle que me está dando Fabricio, dice, profesor, según un estudio, el PBI peruano el 3% del PBI se va a la corrupción. Cierto, 3% del Producto Bruto Interno es un huevo de plata, hermano, es un montón. Se va a la corrupción. Desde la corrupción que está, de la mala autoridad que recibe sobornos en las oficinas, en la burocracia, en la calle, hasta las altas esferas, la corrupción donde se ve la plata en campañas políticas. Así es, un montón de plata que se ve en corrupción en el Poder Judicial, ¿no? Blindando a políticos corruptos. Pues, la plata corrupta cochina que financia candidatas y candidatos a la presidencia de Perú, a la alcaldía de Lima, qué sé yo, corrupción. Y eso, sin contar la evasión de impuestos de políticos con mucha billete, con mucho brillo, que no pagan sus impuestos a la SUNAT. Ahí está, pues. Y ellos no quieren gobernar. Y esos políticos corruptos, pues no tienen idea qué cosa es la importancia de la geopolítica, pues. El gobernar para la población, para el crecimiento del país, para tener una visión de presente y de futuro. No, no tienen claro, porque viven de la corrupción del día a día, de cómo repartirse la torta y cómo repartirse el poder. Y eso están en los políticos, desde la izquierda hacia la derecha. Así es. Ahí está. Porque la corrupción no tiene partido político, está en todos los partidos políticos, está en todos. Es un gran problema que hace que el país no avance, la corrupción. Se podría tener objetivos muy bonitos, planes muy bonitos, pero si hay corrupción, difícilmente. ¿Por qué es importante la geopolítica? ¿Por qué es importante que las autoridades conozcan de esto? Porque la geopolítica nos permite conocer la realidad del país. Pregunto, ¿cuál es el tema que más se ha hablado la semana pasada y hasta hoy día veo las redes sociales y siguen hablando de esta porquería de noticias? ¿Cuál es el tema que todos los medios de comunicación nos han metido hasta por las narices desde la semana pasada hasta la actualidad? El chisme que más nos ha metido hasta por las orejas. Claro, Danjur. ¿Qué más? Ajá. A ver, ¿qué más? Dígalo. Dígalo con su nombre. ¿Qué gato? El gato Tom. ¿Ah? ¿Quién gato? El gato Cuba. ¿Ya? ¿Quién es el gato Cuba? Y su esposa. Ahí está, pues. Toda la atención ha ido la semana pasada de un chisme de farándula. Chisme de farándula. Pregunto, el precio del arroz, del aceite, la economía nacional, el dólar, ¿depende de ese chisme de porquería? ¿Depende de eso? No, No. ¿Sí sabe por qué nos meten en estas noticias? Todos los medios de comunicación, recuerda que los medios de comunicación ven los intereses de los empresarios, por si acaso, de los empresarios, no del pueblo. Es mentira. Para no enterarnos de las cosas que están haciéndose. Nos meten chismes para no enterarnos de que en el Congreso, por ejemplo, quieren aprobar una ley o leyes antilaborales. Así es. Por ejemplo, una de las cosas que quieren hacer el Congreso Fujimorista, el Congreso de Acción Popular, que está esta señora Maki Carmen
Alba y toda esa sarta de gente, César Valera, del partido de Acuña, del partido de Podemos, todos quieren aprobar una ley en donde tu papá, que trabaja, por ejemplo, en una empresa, una compañía, que se supone que en julio recibe una gratificación y también lo recibe en el mes de diciembre, ahora para Navidad, lo que quieren imponer en el Congreso como ley es de que esa gratificación, que es una plata adicional a su salario en julio y en diciembre, esa plata, sí, se le va a entregar, sí, pero repartidos, divididos entre los 12 meses del año. Eso, para su especialista del tema, es una sinvergüenzada. ¿Por qué? Porque es una manera de cómo los empresarios van a evadir responsabilidades también tributarias y cómo le van a sacar la vuelta a favor de ellos y en contra de los trabajadores. ¿Ustedes sabían esa información? Entre otras cosas más feas. Eso no quieren que nosotros nos enteremos de la realidad nacional. Por eso que algunos informan por youtubers o por tiktokeros que dicen el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos, como mi estimado que dice Fabricio y otros más, son personas que no se comen el cuento que dicen los medios de comunicación. Son poquitas las personas que buscan la información verdadera en otros medios, sobre todo en redes sociales. Ahí está. Que también de todo, ¿ya? Pero ahí encuentran la información, algo por ahí, te enteras. Pero la gente consume la basura que nos venden pues, los medios de comunicación. Que ven los intereses de los empresarios. Porque los empresarios están felices y que prueben ese tipo de leyes, claro. Pues. No tienen atontados, como se acá atontados. Ahí está, pues. Conocer la realidad nacional, ¿para qué sirve? Para poder saber qué se está haciendo con el país, si está a favor o cosas a favor o en contra de los intereses de la mayoría de la población que somos el pueblo y no son los empresarios. ¿Cuál es lo más triste? Que hay empresarios, personas que somos del pueblo y defienden al empresario, porque se alucina empresario, cuando en realidad es un dependiente más. ¿Sí es? Cambiemos nuestra actitud, chicos. La geopolítica, a partir de conocer nuestra realidad, nos permite también trazar objetivos, metas a corto, mediano y largo plazo. Pregunto, al 2050, el Perú, al 2050, tiene que estar igual como estamos hoy día o debe haber superado muchas cosas. Haber mejorado. Debería. Por ejemplo, en el plan del Perú al Bicentenario, que se firmó en el Acuerdo Nacional allá por el 2005-2006, se buscó, entre tantas cosas, reducir a la mínima expresión la pobreza en el Perú. Y no se ha logrado. No se ha incrementado el PBI, el ingreso del PBI o el ingreso del presupuesto según el 6% del PBI para educación. No. El presupuesto de la salud se ha incrementado, sí, por el tema del COVID. Se ha incrementado el presupuesto para los hospitales, para hacerlo, sí, pero si no fuera por el COVID, no se incrementaría la inversión en salud. Sí es. Mano, ni siquiera es, mira, la deuda se paga por sí sola. O sea, el Perú está pagando su deuda externa de manera correcta. Eso no es el problema, hermano. Eso no es el problema. El dilema es que la plata se está yéndose a otro lado. Se va a la corrupción. Ese es el problema. La geopolítica, ¿qué nos permite evaluar? Nuestra capacidad de poder defendernos de las amenazas internas, como el terrorismo y el narcotráfico, y también mantener una defensa, por lo menos disuasiva, ante cualquier amenaza externa. Cosa que ahí estamos flaqueando en algunas cositas. Y la geopolítica, como disciplina política, nos permite predecir futuros escenarios internos y externos. Y ante esos futuros escenarios positivos o negativos, está prevenidos
Estar atentos para aprovechar la oportunidad si fuera el caso positivo. Por eso que la geopolítica tiene como objetivo conocer la realidad nacional, conocer nuestra historia, porque todo lo que se repite, todo lo que pasó, lo que ocurrió en el pasado, se puede volver a repetir si no aprendimos de los errores, tener conocimiento de verdad de la sociedad peruana. A ver, muchachos, pregunto. En estos últimos meses de este año, eh, las expresiones de racismo y discriminación en el Perú, en redes sociales y en la televisión, tanto de políticos como de seres impresentables, pero bueno, los elementos de discriminación han aumentado o han disminuido las expresiones. ¿Ha aumentado? Ha aumentado. Así es. ¿Por parte de quiénes ha aumentado? ¿De quiénes? ¿Qué personas han expresado de forma así discriminando a la sociedad por su forma, por su origen, por ser andino, por ser cholo, por ser amazónico? Claro, se escucha por los medios de prensa, pero ¿qué sector de la sociedad peruana tiene esa actitud discriminatoria? Y después se dice, no, nosotros no discriminamos. Ah, hay una actitud recontra, así, negativa contra el presidente, ¿no? ¿Han notado ustedes eso? ¿No han sentido que hay un rechazo así racista contra el presidente? Mira, hermano, uno puede discrepar con el presidente, ¿ya? Yo discrepo varias cosas con Castillo, que no me cuadran. Y uno porque pone gente que es impresentable, muy bien. Yo puedo discrepar, ¿no? Pero discrepar no significa ser racista, pero hermano, ¿no? De las personas de clase, sí, hay personas de clase alta, pero también la gente de pueblo, también actitudes racistas. ¿Ustedes han escuchado de este grupo de personas que está en las calles haciendo bullying a los demás, que se llama la pestilencia? ¿Han escuchado a esa gente de la pestilencia? Que se dicen llamar a resistencia en realidad, pero le decimos la pestilencia. ¿Y cómo saludan esos tíos? ¿Cómo saludan? A ver, ¿han visto sus fotos? ¿Cómo saludan ellos? Así que te saludo. Sí, con la mano alzada así. Ese saludo, ¿de dónde viene? Hay un poco de historia. ¿Dictadores? No, ¿qué dictadores? Hay dictadores de izquierda y Nazi. derecha. Nazi. Y yo pregunto, ¿los nazis eran personas que respetaban a las personas por sus diferencias étnicas, por sus diferencias raciales? No, mejor dicho, lo mataban. Exactamente. A judíos, a gitanos, a cristianos, a todo el mundo mataba a aquellos que no eran arios. Y te has puesto a ver esas personas, que es la pestilencia, ¿quiénes son? Mira su cara de ellos, mira su aspecto. ¿Acaso son de raza aria, europeos, gringos, rubios, o cómo son ellos? Bueno, ellos somos como nosotros, cholo como nosotros. Sí, es, como nosotros. Haciendo ese saludo absurdo, irreverente. O si Hitler viviría y viera esa gente haciendo ese saludo, Hitler te da un patatú y digo, ¿qué es esta salta de gente? ¿Qué es ese saludo incoherente? Está pues, hay una intolerancia en el país, se ha agudizado a partir de esto. Y yo pregunto, ¿qué personajes políticos han exacerbado ese tipo de intolerancia entre los peruanos? Lo sabemos muy bien quiénes son. Y es porque ocurren ese tipo de cosas. Y todos somos peruanos, hermano. Todos somos peruanos. En la geopolítica no hay discriminación. En la geopolítica, la nación entera, todos los peruanos, todos los ciudadanos somos iguales. Amazónico, cholo, costeño, moreno, chino, migrante, todos somos iguales, porque todos somos de la misma familia llamada Perú. Y son absurdos las acciones de discriminación o marginación. Son absurdos.
Así es. Pero en nuestro país hay un tipo de expresiones en la geografía no se tolera ese tipo de asuntos, bárbaros, terribles. Entonces, y tampoco se puede raciar tampoco los pitucos, pues. ¿Qué tiene de malo los pitucos? No tiene nada de malo, pues. Hay gente de clase alta muy buena, muy intelectual, muy preparada, muy honesta, también lo hay. Y hay gente de abajo del pueblo que también puede ser gente que tiene actitudes totalmente reprochables. De todo hay, pero todos somos peruanos, muchachos. Todos somos peruanos. Y no deberíamos imaginarnos por qué barrio vives, cuánto ganas, a qué te dedicas o a qué posición política perteneces. Todos se deberían respetar. Y eso en el país, actualmente en la sociedad, los mismos peruanos desconocemos realmente que en nuestro país hay muchas culturas, hay una diversidad cultural y que debemos aprender a ser tolerantes y más que tolerantes, a tener la apertura de una relación intercultural entre todos. Vi una foto hace unos días de la presidenta del Congreso. Sí, pues vive en su ignorancia, es verdad, mi estimado. Una foto comiendo con un grupo de señoras en Cajamarca, es decir, un comedor popular. Hoy, yo vi la foto y vi el gesto de la señora presidenta del Congreso. La única con cuchara de metal, mientras todos comían con cuchara de plástico. ¿Cómo comía? Así. Como con una cara de qué? Ya, de asquito, ¿no? Así, ay, claro. Si tuviera un hotel de lujo 5 estrellas, ahí sí, ¿no? Está en su hábitat, ¿no? Ahí te das cuenta cuando los políticos, los que supuestamente nos representan, realmente no son gente de pueblo, pues. Y su papá fue ese cajamarquino, pero, y su papá, pues. Uno es uno, uno es uno. Así es, no tiene nada que ver una cosa con otra. Mía Vargas Llosa nació en Arequipa, el hombre se alucina español. Con eso te digo todo. Así es. Entonces te das cuenta cómo hay los políticos deberían ser realmente gente que tenga una sincera apertura ante la población. Uno puede vivir en clase alta, puede vivir crecido en clase alta, pero no debe despegarse de la realidad nacional. Tiene calle también, hermano, tiene calle. Las personas de clase alta también tienen que conocer cómo es en la calle, cómo se vive, cómo se come, cómo se respira, cómo es el día a día. Tengo amigos que viven en Surca, en La Molina, y cuando viene el Agustino, digo, hoy vamos a comer un cevichito aquí, aquí en mi amiga Mirza, en el parque principal. Vamos, pues, tiene calle normal, pues. Está bien, pues. Eso también es conocer la realidad, no vivir en tu burbuja, en la burbuja de la ignorancia. Uno tiene que apertura, ¿sí es? Gente muy buena como gente, pero hay un desconocimiento total de la sociedad y también hay que tener conocimiento de la economía. A ver, eh, pregunto, ¿cómo está la economía mundial hoy día? ¿Está bien la economía mundial? ¿Está creciendo o hay una crisis mundial en la economía? De evaluaciones. Claro, hay una gran crisis mundial Crisis. en realidad. Y pregunto, ¿el Perú es una isla o lamentablemente es afectada por esa crisis mundial? Mundial. Claro, Afectada, es un país, no estamos sé. conectados todos por la economía. Nos afecta sí o sí, pues, en el precio del dólar, en los precios de las materias primas, etcétera. Todo eso nos afecta. No somos una isla. El problema no es el país, el problema es mundial. ¿Por qué? ¿Acaso la pandemia que ha generado, y claro, se ve la pandemia, las consecuencias que trae la pandemia de crecer económicamente el mundo? Así es. Ahora que nos meten en cuenta, no, que es el problema de aquí, ¿no? Es un tema de todo, es acá y de afuera, no solo aquí, no somos una isla, abre tu mente. También es un problema que viene de afuera y que influye mucho. ¿Tú sabías que el alimento que comen los pollos son alimentos mayormente importados? Y cuando las importaciones sube el precio, ¿qué sube también el precio? Del pollo, pues, igual de la harina, para hacer el pan y de todo. Y nosotros fregados, pues. Y a veces las medidas que hacen las autoridades no es suficiente, pues. No es suficiente, pues, es complicado, pues.
Aquí hay inestabilidad política, que otra cosa. Y todo ese conocimiento que nos provee pues, la geopolítica debe servir para orientar a todos a definir bien cuál va a ser nuestros objetivos y plasmarlos para un bien común, para una visión en común para el país. Eso es lo que busca la geopolítica. Ponerse al tanto de todos esos aspectos para crecer fuerte como un país. Y eso en el Perú no hay desde que yo recuerdo. No hay. Y se ha habido en el acuerdo nacional que se firmó allá por el 2006, 2005, pues ninguno de ellos ha cumplido su objetivo, muy poco. ¿Por qué? Porque ningún presidente ha puesto, ¿verdad? No ha puesto ninguna autoridad, ha puesto el esfuerzo necesario para cumplir con ese objetivo al 2021, que muy pocas metas han cumplido. Muy pocas metas. Y no me echen la culpa de la pandemia, ¿ya? Porque hay cosas que se hacen desde antes. La pandemia afecta el último año nomás. ¿Quién fue Raxel? Pregunta. Tiene el temático como para el examen o para la domiciliaria. Raxel es el papi de la geopolítica. Es el precursor de que analizó que los estados son como seres vivos. ¿Y por qué? Porque los seres vivos son pequeños, se alimentan, crecen, se expanden y también pueden morir. Los estados también son así. Hay estados que crecen pequeños, se van fortaleciendo, van expandiéndose sus fronteras, incrementan su territorio, pero si viene uno más fuerte, lo acaba, o lo invade, o lo desaparece, como un ser vivo. Esa forma de verlo, analizarlo, lo planteó por primera vez Federico Raxel. Que esta idea después va a ser perfeccionada y madurada por quién? Por uno de sus discípulos, Rudolf Hayek. Rudolf Hayek habla por primera vez del término geopolítica y profundiza el rollo de que el Estado como forma de vida, de su concepción biológica, que el Estado no solamente crece, se desarrolla, se expande, se da su apogeo o puede desaparecer, sino que el Estado como si bien también tiene partes, tiene su corazón, que es su capital, tiene su cuerpo, que es el citoplasma, que viene a ser el hinterland, que es el territorio donde están sus recursos naturales, que alimenta el núcleo del Estado, que tiene su perímetro, su membrana, que es la frontera, que puede aumentar o reducirse dependiendo de la situación política y militar. Esa idea biológica como tal, heredada de Raxel, la perfecciona Rudolf Hayek, que es el primero en hablar la palabra geopolítica. Otros representantes geopolíticos, Karl Haushofer, alemán, este tío que planteó que los estados tienen que desarrollar una especie de autarquía. ¿Qué es autarquía? Es lo contrario a la Autonomía propia. globalización. Claro, tiene una economía propia, no depende de nadie. Así es, de uno mismo, para no depender de ningún país o potencia mundial. Esa es una cosa un poco bien disparatada y anacrónica. Es imposible hacer eso. Aunque hay un país que lo está haciendo, que es Corea del Norte. Corea del Norte es autárquico, pero ¿cómo está Corea del Norte ahorita? Económicamente está las Mal. patas. Mal. Acaba hace poco Kim Jong-un, acaba de anunciar a su población de que la población va a tener que disminuir la cantidad de alimentos porque hay escasez alimentaria. Eso pasa por autarquía, pues. Ahí está, pues. No todo lo que uno produce es suficiente. Tiene que hacer importar afuera lo necesario. Lo necesario de forma adecuada, también no tampoco demasiado, tampoco el exceso de importación es negativo para la economía. O sea, de manera equilibrada, más, más producción nacional, sí, pero complementado con lo de afuera para poder satisfacer necesidades. Quiso perder eso, Khrushchev, ¿no? Autarquía, ¿no? Una cosa disparatada, ¿no? Pero algo que sí, que se puede rescatar de lo que dice Haushofer es la idea del espacio vital. Es decir, todo país tiene un territorio que es vital porque ahí concentra, obviamente, el poder militar, político y económico. Pregunto, ¿qué parte de un país concentra el poder militar, político y económico? Presidente. No, ¿qué parte del territorio del país? Capital. La capital, ¿no? Por lo general la capital, ¿no? Por lo general, ¿no? ¿No? Pero siempre hay un lugar del territorio donde tiene mayor poder
de decisión política, militar y social, la capital. Entonces, ese espacio es el espacio vital que la amplía, ¿no? Y que se complementa con los recursos, con los abundantes recursos naturales que tiene para alimentarlo. Así, ese espacio vital. Es importante, eso es lo que planteó Haushofer. Porque sí existe en el mundo un espacio vital. Y este espacio vital, ¿dónde está? Según Halford Mackinder, ese espacio vital, o también lo llama Herland, que es corazón de la Tierra, o núcleo vital, se encuentra entre Alemania y Rusia. Así es. Está entre Alemania y Rusia y lo denomina como el pivote geográfico de la historia. Aquí está. Bueno, voy a dibujarlo bien, ¿ya? Esta es. Ahí está. Adivina qué país en Europa provocó la Primera y Segunda Guerra Mundial para apoderarse de ese espacio vital. Alemania. Alemania. Alemania, pues. Alemania. Porque quien conquista estos territorios conquista el mundo. Porque ¿qué hay ahí? Están las mayores reservas de hierro, están las mayores reservas de gas, las mayores reservas de petróleo, la mayor reserva también, hay una gran reserva también de agua, de carbón. Por lo tanto, son elementos naturales. Y esa es la geopolítica, ¿no? Son recursos del espacio geográfico que explotados, aprovechados, convierten a cualquier país en una superpotencia mundial. No para que lo pueda exportarlo como materia prima, no, sino para transformarse en un país industrializado. Y los alemanes intentaron conquistar ese espacio vital llamado también el Raum. Así es, pero no lo lograron. ¿Qué país lo aplastó en la Segunda Guerra Mundial, evitando que sea conquistado este espacio geográfico? Unión ¿Qué país? Soviética. La Unión Soviética, por supuesto, lo reventó los soviéticos, a los alemanes que ya me dieron pena realmente en las finales de la Segunda Guerra Mundial. Y la Unión Soviética se apoderó de todo ese espacio después de la Segunda Guerra Mundial. Pregunto, ¿cómo era la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Era un país pobre o un país desarrollado? Antes de la Segunda Guerra. Era un país Pobre. pobre era. Un país Socialista. agrícola, pobre era. Era grandazo, pero pobre. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética se consolida militarmente y políticamente en esos espacios ocupados, aprovecha los recursos naturales de ese pivote geográfico, de ese espacio vital, y después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se convirtió en una superpotencia mundial y compartió la hegemonía con los Estados Unidos en la famosa Guerra Fría. Y esto, pues, está, muchachos. Así es. Pregunto, hoy día, piensa en tu respuesta, a pesar que ya cayó el muro de Berlín, a pesar que la Unión Soviética ya cayó, hoy día Rusia es un país respetable a nivel internacional, ¿sí o no? En lo militar sí. Ah, y no solamente en lo militar, bro, también en lo energético. ¿Sabías que en Europa es un país, en Europa es un continente cuyo inviernos son muy, muy fríos? Y en Europa las viviendas tienen calefacción para calentar y elevar la temperatura de las casas por medio de gas, así como de gas de camisea, así como gas natural, muy bien, calefacción con gas. Adivina de dónde viene el mayor porcentaje de gas natural para la calefacción de los europeos. De Rusia, de Rusia. Pero ahorita Rusia ha subido el precio de su gas, ¿sí es? Y adivina qué países le están rogando a que les bajen el precio de su gas, porque hasta que se pelan de Europa. frío, ¿sí? Alemania, Francia, Turquía, España, todos esos países te están rogando, pues ruso amigo, Putin, causa, bájale precio, pues. Y Putin ha dicho, así, así, o sea, todo este tiempo a estar rajando de mi país,
me han dicho que soy un dictador, me han dicho que soy cualquier otra cosa, un líder político, y ahora me piden que le baje el precio cuando el precio del gas está caro, cuando el gas natural está escaso. No, paga tu precio. Así está este broncón. Hay un problema energético. Y a alguien se le puede decir a Rusia, hoy, baja el precio del gas a la fuerza. Nadie. Ningún país lo puede achorarse con Rusia. ¿Por qué? Porque no solamente tiene el recurso natural, sino que si alguien se achora con Rusia, en lo militar, los rusos están preparados para responder ante cualquier ataque. Así es. Ese se llama país geopolíticamente fuerte. Y Rusia no es un país comunista, nada que ver, son nacionalistas, ¿no? Pero son fuertes geopolíticamente hablando. Se hacen respetar. Se hacen respetar. Rusia, el presidente Putin, es el único que puede pechar a qué presidente de qué país, muchachos. Joe Biden, ¿estás? Claro. Putin ha pechado a todos los presidentes norteamericanos, a Biden, a Trump, a Obama, o sea, los ha pechado. Oye, compadre, a mí no vengas a imponerme cosas. Putin. Y los norteamericanos no pueden contra Putin, que es un país fuerte. No tanto como Estados Unidos, pero es un país que se deja de respetar. Así es. A ver, los rusos, ¿con qué país de la región de Asia tienen buenas alianzas? A ver, ¿con quién? Con China. Con China, pues. China. Son patas con China. Y a pesar que Rusia no es comunista, repito, son nacionalistas, y en cambio los chinos, en el punto político, son comunistas, económico no, porque son bien capitalistas, esos chinos son la muerte, tienen alianzas, mantienen aún sus alianzas científicas y militares. Claro que sí. Porque, ¿qué tienen los chinos? Mucho billete, mucho grillo, deja mucha plata los chinos. Entonces, los rusos están chéveres con su vecino chino, pues. Rusia le comparten sus avances tecnológicos en la cuestión aeroespacial y militar, y los chinos tienen billete para financiar esos proyectos. Acá. ¿Y esto? Son dos socios estratégicos. Y China también es otro país poderoso, que también lo pechea a los gringos y a cualquiera. Nadie se puede meter con China, que tiene el ejército más grande del planeta. Increíble. Entonces ahí está, geopolíticamente hablando, dominando esa escena mundial. Y Perú, no estamos a ese nivel. No. Pero debemos formar alianzas, sí, pues. La alianza con nuestros pares en la región para tratar de tener pues, cierta fortaleza geopolítica, ¿no? Que puede ser, pues, con Ecuador, con Colombia, con Bolivia, con Brasil, no sé qué tanto, porque el presidente brasileño es bien racista, no sé qué tanto. Dice, en China el servicio militar es obligatorio, sí. En China y también en Corea del Sur también el servicio militar es obligatorio. Así que todos tus amigos de BTS también están obligados a llevar su servicio militar obligatorio. También los coreanos también. Aquí en el Perú, si le ponen el servicio militar obligatorio, ¡ay, no! Se escandalizan aquí. Cuando dijo eso el presidente Castillo, ¡ay, no! Es volver al pasado. Bueno, es que también el servicio militar obligatorio en esos países es de alto nivel, pues. De alto nivel de preparación, de rancho, de suerte, de todo. De Perú, pues, tendría que mejorar, ¿no? Para que sea un lugar, un espacio atractivo, ¿no? Para esto, ¿no? Está todo mejorando. Está mucho mejor que estaba el año pasado, pero podría mejorar más. Maham, otro geopolítico norteamericano, planteó algo interesante. Maham notó que los océanos te conectan con todo el mundo, sobre todo por el comercio. Entonces, bajo la lógica que quien domine los océanos, domine el comercio mundial, obviamente va a tener un papel importantísimo en la economía global. Y yo pregunto, hoy día, 2021, ¿qué país tiene ese dominio marítimo en el comercio mundial?
y si ves un nombre, Made Estados en cualquier Unidos. marca del mundo, Ah, ¿cuáles son? China, China. China. Los chinos, bro, los chinos. China. Todo, casi todo está hecho en China. Claro, sí es. Y pregunto, ¿el Perú podría ser parte de ese actor protagónico del dominio marítimo? Claro que sí. ¿Por qué? El Perú tiene un montón de materias primas que más bien deberían transformarse en manufactura para comercializar con los asiáticos, con los chinos, con los coreanos, con los Singapur y viceversa. Perú podría ser también ahí, meterse también ahí en ese punto, ¿no? Con grandes potencias económicas, ¿no? Hacer alianzas. Ya existe una alianza que se llama el APEC, el Foro Económico Asia-Pacífico, pero el Perú tiene potencial para crecer en eso, por los recursos que tenemos y los mercados que tenemos frente a nosotros, con grandes socios económicos. Esa es visión geopolítica. Eso pasamos por alto. Elementos que tiene el Estado. El Estado, desde el punto de vista geopolítico, tiene los siguientes elementos: la realidad nacional, el poder nacional, el potencial y la política. ¿Cómo funciona esto? Como todos sabemos, la realidad nacional nos permite conocer la realidad, la situación actual del país en todos los ámbitos y aspectos. Pero si la situación hay que mejorarse, para cambiarlo, hay que, primero, tener la capacidad del Estado de poder expresar su voluntad, de hacer pleno uso de toda su fuerza, tanto en lo interno para poner el orden y en lo externo para evitar alguna amenaza, para mantener una seguridad plena en el territorio peruano. Una seguridad, no me refiero a militarizada, me refiero a una seguridad que todo se sienta seguro, estable, que no haya amenazas de crimen, o que bajar los índices de criminalidad, bajar y combatir la corrupción y combatir el crimen organizado y el narcotráfico, el terrorismo. Así es. ¿Para qué? Para que sacar un buen provecho de qué? De nuestro poder nacional, nuestro potencial nacional, que son nuestros recursos naturales que tenemos, y todos los medios materiales y también humanos posibles para alcanzar nuestros objetivos. Así es. Aquí está el potencial nacional. Nosotros somos el potencial nacional. Los jóvenes, ustedes son el potencial nacional también, aparte de los recursos naturales, que tienen que ser gente preparada, estudiada, con voluntad de hacer las cosas bien. Y eso tiene que ser expresada ¿en qué? En la política nacional, donde están las leyes, las normas que faciliten el crecimiento nacional. ¿Tú crees que aprobando leyes antilaborales se está favoreciendo a mejorar el Perú? No. Con leyes antilaborales se favorece al empresario. Pero favorecer al empresario no significa, que quede claro, que el Perú progrese. Eso es falso, es una falacia. Para que el país crezca, tiene que crecer el empresario y los trabajadores, no solo el empresario. Por eso que está en contra de cualquier ley antilaboral. Así es. Y que se formalice las cosas, que las empresas paguen sus impuestos, que no estén debiendo el Estado peruano. Y así cambiar nuestra realidad. Así funcionan los elementos del Estado según la geopolítica. Y desde el punto de vista biológico, como decía Raxi Hagen, el Estado tiene elementos y partes. Por ejemplo, tenemos aquí que el corazón del Estado se llama el Herland, el núcleo vital. Por lo general son las capitales de los países. La recomendación, la sugerencia geopolítica es de que el corazón del Estado tiene que estar en el centro del territorio. ¿Y por qué? Para que ese desarrollo se irradie de forma homogénea a cada rincón del territorio nacional. Porque si una capital, un Herland, se encuentra muy tirado a la esquina del territorio, en la parte más alejada no va a recibir ese desarrollo de forma igualitaria a los demás. Hay muchos países cuya capital está en el centro del territorio, pero otros no, otros no. El hinterland, ¿qué cosa es? Es el territorio nacional, que en el caso peruano es nuestro territorio de 1.285.215 kilómetros cuadrados. Donde ¿qué cosa hay? Hay bosques, hay flora, hay fauna, hay minerales, hay agua, hay recursos
que se pueden ser bien aprovechados, y además de las actividades económicas que en ellas se desarrollan, que estos recursos, estos bienes, alimentan el espacio vital, alimentan la población, alimentan al Estado, fortalecen el núcleo y protegen al núcleo también. Y este espacio se llama también de crecimiento porque no es estático. Si el Perú tuviera la capacidad, en el pasado, si tiene la capacidad de ganar sus guerras, nuestro espacio hubiese aumentado, o por lo menos hubiese evitado que no se reduzca como se ha reducido en los últimos 200 años. Las comunicaciones, las carreteras, las vías fluviales, las vías aéreas, la comunicación radioespacial, todas ellas ayudan a integrar el territorio nacional, a estar informados de la noticia, a que lleguen por las carreteras todas las mercancías, materias primas, gente, todo, donde llega carreteras y caminas, llegan desarrollos, donde todo pueblo del Perú esté interconectado a una gran red para que no sea ajeno al desarrollo y al crecimiento nacional. Las fronteras, que es el perímetro, que nos protege de las presiones externas que tiene el Perú del extranjero. Nuestras fronteras tienen que ser fuertes, vivas, no fronteras despobladas. Todos los pueblos que están en la frontera deben ser pueblos muy desarrollados, con colegios, con médicos, con postas médicas, con carreteras, con desarrollo económico emprendedor, pero no. Solamente algunos lugares de Perú tienen estas fronteras desarrolladas, pero la gran parte están descuidadas, así es. Y no hay que descuidarlas con tanques, no, hay que cuidar con desarrollo económico, para que la gente no se fugue. El Highland, ¿qué es el Highland? El Highland viene a ser la parte más elevada del territorio nacional, en el caso peruano, la cordillera de los Andes. Geopolíticamente es muy estratégico. ¿Por qué? Porque la parte alta de los Andes sirven para instalar militarmente todas las defensas antiaéreas ante cualquier amenaza de misiles, de bombas, qué sé yo, de un ataque externo, pero también para el estudio del universo. Hace años la NASA estaba buscando un lugar de los Andes en Sudamérica para poner los telescopios más poderosos que hay en la Tierra. Y lo ubicaron, ¿saben dónde? En Chile. Porque en Chile le dijeron, le abrieron las puertas y las posibilidades para instalar sus telescopios y para estudiar el espacio exterior. Pero el mejor lugar había sido Perú, por su ubicación geográfica más privilegiada que en Chile. Los polos de desarrollo que vienen a ser son las ciudades importantes después de la capital, que están repartidos en el interior del país y que tienen también un crecimiento, un desarrollo que irradia también progreso a su alrededor en la región. Por ejemplo, en el sur de Perú está Arequipa, Cusco, en el norte peruano está Trujillo, Piura, en el centro de Perú está Huancayo, entre otros. Bien, vamos hasta aquí. Es la clase del día de hoy. Vamos a activar la tarea. Un ratito, por favor, voy a ingresar a mi intranet.